Hola, amada familia Centicity. Qué bueno que estén aquí, que continúen con nosotros en este congreso virtual La Voz del Sanador, en línea con su propósito. Gracias por acompañarnos y atender al llamado que el Señor les ha hecho a través de cada uno de nuestros misioneros y pastores. Aquí continuamos en esta ocasión con un tema muy emocionante, muy lindo, que sé que el Espíritu Santo va a llegar a, a motivar sus corazones porque es uno de los temas más emocionantes. Va a traer muchas preguntas, pero usted háganoslas llegar. Con todo el cariño estaremos aclarándole porque para eso estamos. Es un tema que tiene que ver con un estudio profético del regreso de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Bueno, primero que todo, pues le he puesto un nombre un poco impresionante, sugestivo, ¿sí? Porque creo que es necesario llamar la atención a toda la iglesia del Señor con relación a este tema emocionante de las profecías y nuestra reunión con el Señor al final de los tiempos. Bueno, amada familia, lo he llamado atentos a los protocolos de emergencia para la crisis final, atentos a hacer los protocolos de emergencia. Sí, sí. Mire, ¿por qué se los digo? Miremos lo que dice la palabra de Dios en Lucas 12:40. Yo tengo aquí el pasaje. Lucas 12:40 dice lo siguiente. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Sí, el Señor Jesús dijo de muchas maneras que Él regresaría y colocó muchos ejemplos. Nos dejó parábolas, nos dejó enseñanzas, nos dejó exhortaciones de muchos pasajes de la palabra de Dios en el Evangelio, y en el Antiguo Testamento también está sobre su venida. Por ejemplo, digamos que más recordamos todos nosotros, habla de que Él regresará como un ladrón en la noche. Sí, seguramente lo leeremos más adelante. Y esto pues nos debe llevar a pensar muy seriamente que el Señor está bien preocupado de que nosotros nos preparemos de manera consciente, de manera seria y responsable. ¿Por qué? Porque esto involucra a nuestra familia, tu familia, nuestras familias, así como lo oyen, hijos de Dios. El Señor, cuando decidió llamarnos a nosotros y escogernos para su reino, eh, también llamó a nuestra familia. Y pues toda nuestra familia debe seguir con nosotros este mismo protocolo. Sí, sí, sí. Y oiga, dice que como ladrón en la noche, esto nos debe llevar a pensar que esto es algo muy serio, muy, muy peligroso. Cuando uno espera a un ladrón, pues tiene que estar preparado. Un ladrón, dice el mismo Señor en su palabra, dice, viene para hurtar, matar y destruir. Entonces, ¿cómo yo cuido mi familia? ¿Cómo yo cuido y protejo las cosas y lo que Dios me ha dado para que el mal no se lo lleve? Claro que sí. Entonces, ¿cómo no pensar que este protocolo que yo debo activar y prepararme para ese momento tiene que ser muy serio? ¿Cuándo hay que empezar esos preparativos? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Mire, familia, yo estoy usando esta expresión porque todos aquellos que vivimos en un lugar donde hay riesgo a eventos de la naturaleza, como los huracanes, los terremotos, los ciclones, las inundaciones, pues todo esto desata un protocolo de parte de las autoridades y las personas responsables de proteger a la gente que uno tiene que activar. Yo, por ejemplo, nosotros aquí, nuestra familia vive aquí en el sur de la Florida, y aquí son los huracanes, ustedes saben, los huracanes como en muchos otros lugares, pero en particular aquí en la Florida. Los huracanes siempre vienen a encontrarse con el sur de la Florida. Y el gobierno y las autoridades, los medios de comunicación están todos los años, desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre, enviándonos comunicados de lo que tenemos que hacer en el comercio, de lo que tenemos que hacer en nuestras casas, de lo que tenemos que hacer en zonas de riesgo, hay unas más de riesgo que otras, etcétera, etcétera. Y qué tenemos, cómo prepararnos, que si se va a ir la luz, que tenemos que tener linternas,
lámparas de mano, alimentos, agua, todo preparado para cuando venga de pronto, Dios no lo quiera, un evento como este. Así, y se ha desarrollado un protocolo que se practica en lugares de donde hay sismos, terremotos, y así en cada lugar. De tal manera que, pues yo he querido comparar este tiempo con eso, que usted reaccione, que todos los cristianos, la iglesia del Señor, estemos activando ese protocolo y que no olvidemos que esto tiene que ser continuo. ¿Por qué? Porque como dice aquí el Señor, no se sabe el momento, no sabemos cuándo. Jesús lo dijo una y otra vez, es que ni mi Padre, mi Padre sabe, pero ni los ángeles ni yo lo sé, solo mi Padre. Y pues todavía no me lo ha dicho. Algo así nos quiso dar a entender el Señor. Pero es claro que no hay una fecha, Jesús no nos dejó ni una fecha ni un día para eso. De tal manera que esta es una de las claves importantes para saber cuándo ese momento se acerca, porque lo único que podríamos hacer es seguir las señales, seguir el protocolo, seguir lo que el Señor nos ha dejado en las instrucciones de su palabra, porque así nos dice el Señor, que la comunicación más inteligente, más sabia, más segura, más fidedigna es su palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a escuchar voces y escuchamos voces aquí, voces allá. Hoy en día las comunicaciones son una cosa tremenda, abrumadora, diría yo. Pero, ¿cómo estar preparados entonces? Bueno, quiero darles algunas recomendaciones, porque este es un tema muy largo, pero espero que el Señor me dé en esta hora, hijitos de Dios, el tiempo y la oportunidad tan bella de poder compartir con ustedes y que ustedes a partir de hoy empiecen a estar mucho más preparados para ese momento. Así es, así como lo oyen. Y pues bueno, hay un evento que también me motiva a decir este título del protocolo, de activar el protocolo de emergencia para el momento final, para ese momento tenaz que se acerca. Y es un ejemplo que Jesús dio, está en Mateo capítulo 24, del versículo 37 al 44. Y yo quiero leérselo a ustedes, ¿sí? Por favor, escuchemos lo que dice la palabra del Señor. Dice así: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no daba cuenta de lo que iba a suceder. No se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán trabajando junto al campo. Uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en un molino. Una será llevada, otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día que vendrá el Señor, su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Usted también debe estar preparado, estén preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Bueno, amada familia, el Señor coloca un ejemplo que nosotros también debemos conocer. Hoy en día se habla mucho de eso, pero el mejor mensaje está en su palabra. Vaya a la Biblia. Recordemos bien cómo Noé, nos dice la palabra de Dios, se preparó. ¿Recuerdan ustedes, los estudiosos de la Biblia, cuántos años duró Noé construyendo el arca? Obviamente ese mismo tiempo debió emplear para avisar su mensaje de que vendría una catástrofe de la cual ellos podían librarse si querían, porque Dios le había dicho a Noé cómo hacerlo. Y él empezó su trabajo y su labor de acuerdo a lo que el Señor le dijo. Y cuando el Señor dice aquí que es un evento similar, nosotros tenemos que tomar en serio esto, muy en serio. ¿Esto qué habla? Que al final, pues va a haber un arca, primero. Otra cosa, va a haber varias familias que se salven en esa arca. En este caso, en la vida de Noé, pues se salvó la gran cantidad de animales. Era un arca donde habían todo tipo de animales por parejas, por familias, y también
tres familias, ¿no? Cuatro familias con la de Noé, sus tres hijos y sus nueras, los que se salvaron en aquel entonces. ¿Ya recordaron cuánto duró Noé construyendo su arca? Bueno, se dice que fue entre 100 y 120 años. Exactamente no es que la Biblia lo diga, pero se puede sacar la conclusión en base a los tiempos de la palabra de Dios. Entonces, hijitos de Dios, llegó un tiempo en el que Noé estuvo construyendo el arca y hablando, promulgando. Y el Señor cita aquí, dice que de la misma manera que en ese tiempo la gente hizo caso omiso a lo que Noé hacía. Seguramente hasta se burlaban, ve este loco. Y es que también al final de los tiempos nos profetiza el Señor, van a haber gente burladora, como seguramente le decían a Noé, el loco, el ermitaño, el que está construyendo es que un barco en un monte para salvarse porque viene una catástrofe a nivel mundial que se va a inundar todo. Imagínense que va a subir el agua hasta aquí, vivimos en una montaña, jamás ha subido el agua hasta acá, imposible. Yo nací en una montaña como a no sé cuántos miles de metros. Aquí pueden haber inundaciones cuando uno vive en la orilla del mar, pero en una montaña. Sin embargo, dice allí que todos siguieron en su rutina y pues bueno, hay que seguir en la rutina porque tenemos que seguir con nuestras responsabilidades. Y seguramente que Noé siguió cultivando, siguió yendo a comprar al pueblo, siguió y consiguiendo todo lo necesario para construir aquel gigantesco barco en el cual se salvarían. Y se salvaron él y todo lo que el Señor le aclaró, la lista de animales y de personas que debían estar allí. Y me pregunto yo, ¿cuánto le rogaría Noé a sus primos, a sus familiares, a los familiares de su familia, para que subieran allí? Pero dice, ninguno quiso hacer caso. Todos se burlaron. Es Noé el loco, es Noé el que se le rayó la teja, el que se le corrió la cabeza. Entonces, no vamos a creer esas tonteras, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Bueno, llegó un momento en que se cerró el arca. ¿Recuerdan ustedes, amada familia, quién fue el que cerró la puerta del arca de Noé? Su hijo menor, su hijo mayor, su señora, su suegra. No, no, ninguno de ellos. Sí, la palabra de Dios dice que fue Dios el que cerró el arca. Sí, usted lo puede leer allí. Dios cerró el arca. Fue Dios el que determinó en qué momento ya no había más oportunidad. Y cuando el Señor dice que de esa manera va a ser, pues eso significa que nosotros también hoy tenemos un arca que Dios nos dejó. Así es, querida familia. Esa arca se llama la iglesia del Señor. Y va a llegar un momento en que esta arca se va a cerrar. Y luego que se cierre, pues viene la catástrofe. O sea, no es que el arca se cerró y no esperó, Noé esperó mucho tiempo hasta que el agua subiera. Pero cuando la puerta se cerró, ya no hubo oportunidad para nadie más. Y así va a ser. Y vamos a distinguir hoy a través de la palabra de Dios, pues algunas de las escrituras que nos recuerdan en qué estar preparados, qué creer y qué no creer. Estar alerta con eso. Activar ese protocolo, seguirlo llenando, porque día a día aprendemos cómo estar en el mejor protocolo de atención cuando viene el desastre. Así es. Y con relación a esto, sabemos nosotros, porque la palabra del Señor nos lo dice ahí en el Evangelio de San Mateo 24 y 25, que vendrán catástrofes terribles, que el día en que el Señor venga aquí a la tierra va a ser un cataclismo completo, ¿sí? La tierra entera se va a estremecer, de tal manera que nosotros tenemos que saber todo eso. Bueno, hijitos de Dios, y sobre todo esto del arca de Noé, que es tan importante. Vamos a mirar entonces aquí algunas de esas cosas que nosotros tenemos que alertar. El Señor nos lo previno y nosotros tenemos que estar muy pendientes. Por ejemplo, el versículo 37 dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Subraye eso y apúntelo, porque tiene que quedar de tarea qué pasó ese día, qué pasó en ese tiempo, para que usted y yo estemos preparados de la misma manera, ¿sí? Eso significa que tenemos que estar aprovisionados con algo, que tenemos que revisar algo, que tenemos que prepararnos de una manera muy especial para ese tiempo.
Y créame que como siervo de Dios, concuerdo con muchos otros ministros de la Iglesia del Señor en el mundo, porque hoy en las comunicaciones todos estamos conectados, que ese tiempo cada día está más cerca de nosotros. Otra cosa muy importante, la familia. Tenemos que alertar a nuestra familia y enseñarles también esto, ¿sí? Porque la familia de Noé se salvó. Ustedes también deben estar preparados, dice el Señor aquí, porque no sabemos cuándo va a ser, pero sabemos que va a suceder y que tenemos que preparar para ese momento. Eso sí lo tenemos que saber. Ahora, entender que muchos se van a burlar de nosotros, eso también. Claro que sí, muchos se van a reír. Y ahorita vamos a mirar en la palabra de Dios que fuimos advertidos también de eso, ¿sí? Ahora, ¿qué otras advertencias dice el Señor? ¿Cuál es la... a ver, ¿cómo va a ser el cierre de esa barca? ¿Cuál es esa barca? Bueno, les dije ya, es la iglesia del Señor. ¿En qué momento se va a cerrar la puerta de esa barca? Vamos a leerlo ahorita. ¿En qué momento nosotros ya vamos a estar preparados? Ese día nos va a tomar a nosotros descuidados. Y esto es bueno que nos lo preguntemos, porque la palabra de Dios también aclara eso, ¿sí? Porque aquí hay dos grupos de personas, aquellos que creen y aquellos que no creen, aquellos que aceptan el mensaje. Todos escuchan el mensaje, pero hay algunos que no aceptan el mensaje y otros que sí lo aceptamos, ¿sí? Y inmediatamente activamos el protocolo de emergencia para ese momento final, que debe estar continuamente, porque el Señor dijo, esté preparado siempre. Y lo dijo hace 2000 años, ¿cómo les parece? O sea que el protocolo de emergencia uno no lo puede activar a última hora. Por ejemplo, cuando aquí le dicen a uno, viene un huracán, por Dios, cuando el huracán ya viene en camino, ya no hay tiempo de ir. Usted vaya al supermercado, ya está vacío. Usted va a ir a conseguir herramientas para proteger su casa, ya está, ya no hay dónde, ¿sí? Y por eso es precisamente que mucha gente perece y se lo llevan los huracanes, porque no es que no se diga, sino que no se hace caso omiso. La gente dice, eso no es cierto, se van a mirarlo allá a la playa, ¿sí? Y se los lleva. Entonces, así el Señor nos está advirtiendo acá. Y ahora vamos a mirar qué preparativos. Hay uno muy importante que tiene que ver con la vida de Noé en estos preparativos. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Hebreos 11:7. Mire, este es el primero. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio y en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Evaluemos este pasaje. Fue por la fe. ¿Y cómo viene la fe a la vida del cristiano? Por su palabra. El conocedor de la palabra de Dios, el que es juicioso y no escucha, solamente va y mira, investiga, toma apuntes de todos estos versículos y va y los pone en su carpeta, en su línea. Él dice, tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. Y lo primero de lo que usted tiene que estar aprovisionado es de fe, porque lo que no tenía la gente en tiempo de Noé era fe. No tenía fe, no creía en los mensajes. Hoy en día hay cantidad de gente que tiene cauterizada su mente ya. Dice, eso, los pastores son unos mentirosos, eso lo que quieren es dinero, eso es esto, están contaminados. Y el enemigo se ha encargado de desprestigiar la labor de muchos, precisamente para preparar este tiempo y el escepticismo que va a acompañar estos días en la vida de muchos, aún aquellos que digan ser cristianos, pero que realmente no lo son. Bueno, porque la gente hoy en día asiste a cualquier lugar sin saber por qué y para qué. Y aquí nos advierte el Señor esto, la fe. La fe fue la que advirtió a Noé, porque era un hombre de fe. Era un hombre que cuando Dios se le manifiesta, él bajó su cabeza, se humilló al Señor y dijo, listo, esto es una locura, esto nunca ha pasado. ¿Cuándo ha habido un diluvio? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Cómo así que va a pasar tal cosa y tal otra? ¿Qué es eso? Eso es mentira. Eso nunca va a pasar. Pues Noé sí creyó. Dice, y por esta fe, Dios salvó su familia, salvó los animales de la tierra y aparte de eso, dice que condenó al mundo de entonces. Entonces nuestra fe es la que va a permitir que el juicio caiga sobre el resto de la humanidad. Porque yo quiero decirles eso.
hijitos de Dios de parte del Señor. El cristiano debe estar en el arca. Los que estaban en el arca no les pasó nada. Ellos fueron elevados por las aguas, pero no les pasó nada. Llegaron a feliz término. Pero el resto de la humanidad pereció ahogada. Y esto es precisamente, vino la catástrofe, ese cataclismo terrible que destruyó la tierra. Y no aquellos que creyeron. Entonces, la fe es el ingrediente fundamental y la palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, hoy usted está afinando su fe, querido hermano, querido amigo, así como lo oye. Vamos a mirar qué más dice la palabra de Dios aquí. ¿Qué nos advierte más el Señor? ¿Sí? En los apuntes que aquí he hecho y los versículos para que miremos. Hay tres cosas básicamente que nos advierten esto, ¿sí? Una, tengan mucho cuidado con los comunicados que ustedes reciben. ¿De quién vienen? ¿Y con qué usted debe compararlos? Así es, porque el Señor también nos advirtió muy bien esto. Miren lo que dice Mateo 24:14. Mateo 24:14 nos habla el Señor en su Evangelio que dice que este mensaje del Evangelio va a ser predicado en todos los lugares de la tierra y vendrá el fin. Y Él está hablando en Mateo 24 de todas las señales. Pero fíjese que de todas las demás señales no dice y vendrá el fin. No, de cuándo se predica el Evangelio. O sea, el Evangelio va a estar predicándose como se ha predicado desde que el Señor vino. Y cuando ya toda la tierra conozca el mensaje, entonces vendrá el fin. O sea, esta es la constante. La constante. Y esto es muy importante que usted lo tenga pendiente. Porque dice que al final debe toda la tierra conocer el mensaje. No dice que lo crea, que lo conozca, que se divulgue por todas partes. Y yo le pregunto a usted, ¿usted sabe que como nunca antes el mensaje del Evangelio se está promulgando por toda la tierra? Se está comunicando a través de las redes sociales, de los medios de televisión, de los medios de radio, de todo. Como nunca antes habían medios. Hoy, a través de todos esos medios, el mensaje del Evangelio del Señor está siendo llevado a lo largo y ancho de nuestra tierra, del globo terráqueo. Sí, queridos amigos. O sea que ese tiempo está cada vez más cerca, como nunca antes. Así es, como nunca antes. Bueno, miremos esto. Y por otro lado, algunas otras cosas que el Señor dijo. No solamente eso, dice guerras, rumores de guerras, muchas persecuciones y angustias, catástrofes naturales, falsos cristianos y falsos profetas. Y en esto quiero centrarme un poquito más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que esto es una de las cosas que hoy en día más vemos. Falsos maestros y falsos profetas. Predicadores que se hacen pasar por hombres de Dios, por siervos de Dios. ¿Cómo Jesús dijo que nosotros los distinguíamos? Por su fruto. Lo que realmente hacen y viven al final. Y que en este momento han desprestigiado con su inmoralidad y con sus malos actos, con el fruto de sus acciones, la fe de los que hacemos las cosas como Dios nos ha ordenado y como el Espíritu Santo nos guía. Y pues esto precisamente es de lo que habla el Señor acá. Vamos a Mateo 24:24. Mateo 24:24 dice, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar. Señales y milagros. Mucha gente corre cuando ve un milagro. Mucha gente corre cuando ve una señal o un milagro. Cuidado porque esa no es la característica de los verdaderos hombres de Dios. O sea, eso no debe ser lo principal que distingue a un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que realmente distingue a un hombre de Dios es que se base en el Evangelio. El Evangelio es la profecía a la cual nosotros nos debemos guiar. Así lo dice el apóstol Pedro. Por falta de tiempo y espacio, pues hoy no puedo leerles todos los versículos, pero así lo encuentra usted allá en Primera de Pedro. Dice que el Evangelio es la profecía más certera, más segura, porque los hombres de Dios hablaron guiados por el Santo Espíritu de Dios, como yo hoy estoy haciéndolo, porque he estado clamándole a Él que le hable a usted. Y seguramente todos nuestros hermanos que estamos en este congreso virtual, La Voz del Sanador, llevándoles a ustedes un mensaje certero para que usted no esté descuidado, sino que se prepare
como todos nosotros estamos preparándonos de manera consciente y sabia, entendiendo de dónde debe usted apercibirse del mensaje. Dios ha puesto la palabra de Dios en su mano como nunca antes. Corre por toda la tierra, en las redes sociales, en todas partes, todo tipo de Biblias y de versiones. Usted tiene que prepararse en la palabra de Dios para que nada nos engañe, porque dice que vendrán falsos maestros y el Señor nos lo advirtió. ¿Cómo los conocemos que son falsos? Por su fruto. Bueno, dice, vendrán entonces burladores también. Vendrán personas que como en el tiempo de Noé se burlaban de él, pues hoy en día van a haber burladores y vamos a mirar esos burladores. Seguirán sus propios deseos. O sea, por ejemplo, hoy en día uno encuentra que el Evangelio, en vez de enseñar a percibir a la gente, a vivir una vida de santidad como la vida de Noé, a vivir una vida correcta, a vivir una vida en obediencia al Evangelio y a la palabra de Dios y a estar atento a la venida del Señor, están predicando cómo salir de problemas cotidianos, cómo conseguir dinero, cómo atender al mercado diario. Y ese no es solamente el Evangelio. El Evangelio del Señor, aún más, el Señor dijo que no tenemos ni siquiera necesidad de pedirle lo necesario porque Él nos lo va a proveer. El Evangelio es mucho más que eso. Es un estilo de vida que nos debe llevar a prepararnos para esperar a Jesús, a esperar su segunda venida, lo cual es el acontecimiento más importante después de su primera venida. Y esto nos debe tener la atención a todos nosotros continuamente. A veces los cristianos antes tienen es miedo de hablar de la venida del Señor. Se angustian, se preocupan. Vamos a mirar aquí que no es para usted la angustia y la preocupación. Que usted debe cerciorarse que está en la barca correcta. Y que el Señor ha preparado y está preparando. Porque todavía la está preparando. Noé duró preparándola más de 100 años. Preparando alimento para que durara todo ese tiempo. Hoy la gente está preparando comida para cuando venga el final, pero ni tiene idea cuál es la barca en la cual nos vamos a salvar de toda esa catástrofe. ¿Y quiénes son los que se van a salvar en esa catástrofe? Pues vamos a repasarlo. Pero miremos primero 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4 y saltamos al 8 y al 9, porque son los más importantes por el tiempo. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que el principio de la creación. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no debe olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Porque a diferencia de Noé, no es una sola familia la que se va a salvar o se está salvando. No, esta barca se va a cerrar en un momento. Y ahorita vamos a mirar qué momento, pero todas las familias están. Hay espacio para todos. Hay espacio para todos nosotros. Hay un puesto para cada uno de nuestros hermanos, primos, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Todos. Usted y yo podemos subir a esta barca a todos. Pero sí, atentos porque pues vienen gente que va a estar diciéndonos mentiras. ¿Y cómo sabemos si nos dicen mentiras? Porque conocemos la verdad de la palabra. ¿Cómo sabemos de no hacer caso a los que se burlan? Mire, bien dice Pedro, Jesús se fue hace 2000 años, y es verdad, cuando Pedro dijo esto, pero ahora han pasado 2 días, 2000 años. ¿Y qué son 2000 años para el Señor? 2 días. Se fue anteayer y viene seguramente muy pronto, porque según la palabra de Dios, como les he dicho, las señales están hechas para que su segunda venida esté aquí. Ahora, hijitos de Dios, ¿cuál es el segundo protocolo del cual yo quiero subrayarles? Ustedes estén atentos. Dice, primero que todo, el Señor no va a venir hasta que el arca se cierre. Cuando el arca se cierre es cuando el Señor viene. ¿Qué significa eso? Que la iglesia del Señor, que es el arca,
va a levantarse sobre las olas, se va a ir. La oportunidad para que la gente se salve por gracia y por fe va a terminar. ¿Sí? Esa es el arca. ¿Qué es lo que hace que esto vaya a pasar? Bueno, a ver, para aclarárselo. El Señor va a venir, pero previo a la venida del Señor van a haber dos cosas importantes. Una, el arca va a ser quitada. Dos, el anticristo se va a manifestar, ¿sí? Sobre la tierra. Lo que el Señor llama la abominación desoladora en Mateo 24, que Él dice, vayan y estudien en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 8 y 9, habla de todas las profecías al final de los tiempos, que se complementan perfectamente con las de Malaquías, con las de Zacarías y con el Apocalipsis. Y así el Señor nos tiene un lugar ya preparado. Entonces, dice aquí la palabra del Señor, bien claro, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 8, que antes de que llegue el final y la venida de Jesús, y nos reunamos con Él, pues va a suceder, primero que nada, el arrebatamiento de su iglesia. Mira lo que dice aquí, 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Ahora, amados hermanos, aclaramos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Que estamos hablando. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirma haber tenido o que afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación y haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Bueno, acordémonos que esto lo escribió él hace 2000 años. O sea, obviamente en ese tiempo era todavía muy prematuro, pero aún así el Señor está diciéndonos mucho cuidado con esto. No se dejen engañar por los que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. ¿De qué está hablando aquí? De la venida del Señor y la manifestación del anticristo. Sigamos leyendo. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llama Dios y cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando llegue su momento. ¿Qué lo detiene? ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? ¿Qué lo detiene? Vamos a mirar. Dice, pues esa anarquía ya está en marcha, en forma secreta. O sea, el mal siempre está actuando y permanecerá secreta hasta que el que lo detiene se quite de en medio. Esa es el arca. ¿Qué fue lo que impidió o lo que determinó que viniera la destrucción sobre la tierra? El final, pues que el arca fuera quitada. Cuando se cerró la puerta. Se cerró la puerta y listo. Bueno, aquí tiene que haber un cierre de la puerta entonces. Pues dice, entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Vean, entonces el anticristo viene previo a la venida del Señor. Ahora, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que tener presente? Que es cuando se active esté cerca a cerrarse el arca, ¿qué es lo que va a pasar? Mire lo que dice aquí en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17 y 18. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí habla de una primera resurrección y de unos eventos que no es cuando el Señor obviamente viene, pero dice aquí que no viene a posarse sobre la tierra en este acontecimiento. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con Él, con el Señor. Por tanto, alentémonos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, esto es de lo que hablaba en la segunda carta, ¿sí? De que qué es lo que detiene
la manifestación del anticristo, porque el anticristo se manifiesta, hace todo de las suyas, hace todo el mal que cae sobre la tierra, pero luego el Señor viene y lo destruye. O sea, esa es la segunda venida del Señor. Cuando dice la palabra de Dios, se posará sobre el monte de los olivos. Dice en el libro de Zacarías, perdón. Dice que se posará sobre el monte de los olivos, y pues también las profecías de Apocalipsis. Se posará sobre el monte de los olivos. Entonces aquí está el Señor diciéndonos qué es lo que va a pasar. Pues la iglesia del Señor se va a cerrar, la puerta se va a cerrar. ¿Cuándo lo va a hacer Él? Eso lo va a hacer el Señor, como lo dijo en tiempos de Noé. ¿No? Ahora, ¿será que nosotros nos vamos a dar cuenta para estar dentro de la barca? Porque, ojo, Dios tuvo que haberle dicho a Noé, bueno, Noé tenía que ir a comprar provisiones seguramente y estar saliendo y entrando porque vivía allí. Pero el Señor le dio un aviso para él poder cerrar la puerta y ya no pudiera nadie salir, porque la aseguró por fuera. Así dice la palabra de Dios. Él la cerró y la trancó. Esa puerta solo se cerraba por fuera entonces. Entonces, ¿qué sucede? Hijitos de Dios, que esta barca, que es la iglesia, va a recibir un anuncio. Y este es el último punto que quiero compartirles. No es que vamos a quedar al descuido, ¿sí? Y que Dios, y que entonces el miedo, porque nosotros no sabemos si estamos en el arca, si no estamos, qué estamos, si nos va a coger el anticristo, no nos va a dañar él, o si nos va a dañar, o la gran tribulación, ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, todo lo que a nosotros en este momento nos debe preocupar, sí, que viene y se acerca la segunda venida del Señor. Pero previo a su segunda venida está primero el rapto de la iglesia. Bueno, la manifestación de todas esas señales que ya vimos, ¿cierto? Luego está el rapto de la iglesia, porque si con la iglesia aquí en la tierra, el anticristo no se puede manifestar. Así lo dice ahí en 2 de Tesalonicenses. Y tercero que todo, cuando ya la iglesia sea raptada, sea llevada al cielo junto con el Espíritu Santo, entonces el anticristo se manifiesta. Va a hacer toda la gran tribulación y viene en medio del dominio del anticristo y la violencia y la guerra que se desata sobre la tierra. Desciende el Señor del cielo y dice, lo mata, como dice aquí, con el aliento de su boca, con el poder de su luz, de su llegada. Él va a destruir este ser maligno y todos los que lo siguen, haciendo juicio a todos ellos y a todos los miles de millones de personas que le siguen. Entonces, aquí está, hijitos de Dios, el final. Vamos a leer entonces cuál es lo último que usted y yo tenemos que estar preparados. Y está aquí en 1 Tesalonicenses 5. Mire qué hermoso. Se los voy a leer aquí en la Nueva Traducción Viviente en este mensaje. 1 Tesalonicenses 5, ¿sí? Dice así desde el versículo 1. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá esto, en realidad no es necesario que les escribamos. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Ya lo sabemos, ¿sí? Pero eso nos invita a estar preparados, ¿verdad? Ya hablamos de esto. Cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, entonces caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están en oscuridad acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como ladrón. Oiga, qué bella noticia. Usted y yo, usted, amado hijo de Dios, amado miembro de la iglesia, amado consiervo, amado hijo, amada hija, amada familia, Senti City y de todas las congregaciones cristianas del mundo que creemos en su segunda venida y lo esperamos. Nosotros no estamos en la oscuridad y en las tinieblas. Hay un grupo de personas que no saben ni dónde están parados. No sé si usted quiere hacer de ellos, pero ya, pare. No es el momento. Usted tiene que activar su protocolo de emergencia porque el tiempo está muy cerca. Así lo decimos todos los siervos de Dios y el Evangelio. Así lo anuncia el Señor. Y qué hermoso hacer el próximo estudio con todas las señales para que usted vea que históricamente ya el tiempo se ha terminado. Creo que la vez pasada, en el último congreso, también estuve hablando acerca de esto. Qué hermoso, acerca de las 70 semanas previas a la venida del Señor y las últimas 7. Así es, hijito de Dios. Y aquí dice,
esto no nos puede coger a nosotros como ladrón. O sea, cuando habla de que esto va a ser como ladrón en la noche, es verdad para todos, porque no sabemos cuándo. Pero aquel que lo sorprende el ladrón va a ser aquel que no, que está desprevenido. ¿Sí? Para nosotros no. A nosotros no nos va a coger desprevenidos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, Papá Dios te va a avisar y nos va a avisar. Nos está avisando de ese momento. Pues todos ustedes son hijos de luz y del día. No permanecemos en la oscuridad y en la noche. Así que mantengamos en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. Oiga, qué bonito eso. Lúcidos. No embotados en cosas, en el mundo, en nuestras preocupaciones, en angustias. No, lúcidos, con nuestra mente clara. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe. Aquí vuelve otra vez la fe. Oiga, la armadura de la fe, como lo dice Efesios 6. La armadura de la fe y el amor. Y usamos por casco la confianza en nuestra salvación. Vuelve y repite aquí el apóstol Pablo lo que dice en Efesios 6. Aprovisionados con la palabra de Dios. Eso nos da esa fe tremenda en su salvación y en que Él nos tiene en su mano. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramará su enojo sobre nosotros. O sea, toda esa maldad y todo eso que va a pasar, eso no nos va a tocar. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos. Cuando regrese el Señor, podamos vivir con Él para siempre, para siempre. Así estemos vivos, nuestros familiares pues regresarán con Él, pero los que estamos aquí, muertos en Cristo, vamos a resucitar primero. Y asimismo, los que estemos vivos vamos a ser transformados y nos reuniremos con el Señor allá en su presencia cuando Él venga. Aún antes de llegar aquí a la tierra, dice, recibiremos al Señor en el aire. O sea, va a ser cuando Él venga de camino. Eso va a ser previo. Nosotros no vamos a sufrir y a pasar estas penurias de las cuales la tierra va a sufrir, hijitos de Dios. Bueno, amada familia, yo creo que por hoy es suficiente toda esta información. Espero que hayan tomado un buen apunte y quiero invitarles a orar y a decirle al Señor, al Espíritu Santo, terminar este tiempo con una oración diciéndole a Él que nos dé esos sentidos cada día más perceptivos, que activen nuestros sentidos espirituales para que estemos siempre preparados y perceptivos y atentos con una fe como la fe de Noé, porque el Señor lo citó a él, con una fe como la fe de nuestro padre Abraham, con una fe como la de nuestros primeros padres que nos han llevado al Evangelio, nuestros pastores y líderes que ávidos nos han llevado a los pies del Señor y velan por nosotros cada día. Todos estos pastores y siervos de Dios que hoy dedicamos estos 2 días a compartir con usted la palabra de Dios. Oremos por ellos, oren por nosotros, oremos para que el Señor nos dé esa gracia de transmitir este mensaje sabiamente, de tal manera que usted lo entienda y esté feliz de comprenderlo, porque este es el motivo de más alegría para todo cristiano, decir Maranata, Jesús viene. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos Señor, como en este día, como en estos días, Señor, a aprovisionarnos, como les he querido enseñar, Señor, a activar el protocolo de emergencia, porque el tiempo está más cerca que nunca. Porque asimismo, como no sabemos cuándo llega un huracán o un terremoto, pero tenemos que estar preparados para todo. Señor, asimismo, estar alerta, estar despiertos, como nos dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través de él, con la armadura de la fe, llenos del amor tuyo y la alegría y el gozo que produce tu Santo Espíritu. Que estemos cubiertos nuestros cuerpos con la coraza de justicia, como dice el Señor, en vida santa, en la vida de santidad que tú esperas, Señor, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 6. Y aquí dice con protegido nuestra cabeza, con el casco, con el yelmo de la salvación, convencidos que estamos en el arca, convencidos que el Señor en su amor y en su misericordia ha llamado
a cada uno de nosotros y a nuestras familias a estar en esta arca maravillosa y que un día va a ser cerrada y llevada al cielo junto con el Santo Espíritu de Dios, para que el enemigo desate todas sus fuerzas de maldad sobre aquellos que no han querido creer en el mensaje del Evangelio, como no creyeron en Noé, como no creyeron en su familia, ni en el arca que estaba allí en lo alto de la montaña. No creyeron, pero nosotros los que creemos, todavía tenemos tiempo, porque tú, Señor, hoy nos has recordado que tú no has llegado es porque quieres que más personas conozcan tu palabra y más personas se salven. Señor, guíanos, muéstranos, llévanos, Señor, cuáles otras personas de nuestro vecindario, de nuestros barrios, Señor, de nuestras ciudades, aún no te conoce, aún no sabe nada de esto, Señor. ¿Cuántos de nuestros familiares están ignorantes, Señor, de lo que tu palabra dice? Llenos a veces de miedo por los falsos maestros, las falsas promesas que otros hacen, o por aquellos que dicen esto es mentira y se burlan y creen que esto es solamente parte de una pantomima, de un engaño. Señor, gracias porque tú nos has dado el conocimiento y la sabiduría y toda la paz y el amor, Señor, para llevar tu palabra y tu mensaje de reconciliación con el mundo a más y a más hogares, a más familias, porque el arca todavía, la puerta está abierta, porque es necesario que la sigamos llenando, Señor, de muchos más creyentes, muchas más personas, muchos más hijos tuyos, Señor. Oh, mi Señor, hijito, hijita de Dios, ahí donde tú estás, clama por tu familia, por aquellos que no quieren creer, porque tú los quieres ver en la presencia del Señor, que estemos en ese encuentro con Él, que aquellos que están yéndose a su presencia creyendo en Él, resuciten en aquella primera resurrección que el Señor nos dice allí, porque van a estar reunidos junto con nosotros los que estemos vivos, recibiendo al Señor para estar para siempre con Él. Señor, que en esa arca, Señor, esa puerta no se cierre hasta que mi familia y mis amigos, mis compañeros de trabajo estén allí. Señor, dame ese poder y esa sabiduría, ese temor, Señor, esa fe, Señor, que llevó a Noé con respeto a humillarse a ti, Señor, a creerte, Señor, aunque esto era una locura porque jamás había pasado. Señor, es igual hoy. Nunca ha pasado ninguna cosa. Mucha gente dice la violencia y los terremotos y todas las señales siempre han pasado. Sí, mucha gente trata de buscar excusas porque están llenos de incredulidad, Señor. Yo te pido a ti, Papá Dios, que nos des la gracia de compartirles de ti, que le abran su corazón al Espíritu Santo para que ellos crean, para que puedan entender que esta es la verdad, que esta es la más grande verdad que se aproxima. Y que antes de que sea tarde estén preparados, estén alerta, estén despiertos, estén con sus sentidos a ti, Señor, escuchando tu palabra y tu voz, caminando bajo tu luz, guiados por tu Santo Espíritu, haciendo, Señor, de voceros a todo este mensaje, porque es necesario que este mensaje siga recorriendo toda la tierra día y noche, como en este momento lo estamos haciendo a través de la voz del sanador, Señor. Que así sea, Señor, de ahora en adelante, papá. Que así sea, Señor, que yo pueda, Señor, levantar mis manos cada día y decir: Maranata, Cristo viene, tú regresas por mí, por tu iglesia. Es verdad, Señor, que estemos convencidos que ese día, Señor, no nos tome descuidados. Gracias, mi Señor, en el nombre precioso de Jesús. Pida usted allí, pida, porque bien dice el Señor, hoy que estamos reunidos en familia, que donde dos o más se reúnen en su nombre, tú estás en medio de ellos. Ahí dice en Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20, cualquier cosa que tú le puedas pedir al Señor, porque Él está aquí contigo, está aquí con nosotros reunidos en este día, en esta tarde, en esta mañana. Él está aquí, pídaselo a Él, pida por su familia, pida por sus hijos, pida por sus padres, sus hermanos, pida por su vecindario, pídale a Papito Dios, pidámosle, intercedamos todos en estos 2 días, porque es necesario que nos alertemos y estemos al cuidado de todo lo que está sucediendo, de que no nos dejemos engañar de los mentirosos, que podamos distinguir entre los falsos maestros y los verdaderos, entre la mentira y la verdad, que podamos distinguir, como dice en el
hebreo, en el libro de los Hebreos, que por nuestros sentidos ejercitados en lo bueno y lo malo podamos comprender cuando nos dicen mentiras, que podamos entender la palabra tuya, que podamos ir a ella y estudiarla con seriedad, con responsabilidad, con ahínco, con fe, y que seas tú, Señor, revelándola, Señor, a tu iglesia y a tus hijos. Gracias, amado Señor. Oramos en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús y te damos gracias, papá. Te entregamos el resto de este congreso virtual, la voz del sanador. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén, familia. Bueno, hasta una próxima ocasión. Qué gusto haber estado con ustedes y gracias por su atención y por acompañarnos en estos 2 días. Un abrazo a toda la familia.